Vamos con lo que sería nuestro tema 2 para la asignatura de psicopatología, pero bueno, en el libro es el capítulo 3, ¿vale? Capítulo 3, clasificación y diagnóstico en psicopatología. Introducción, delimitaciones conceptuales. Clasificación, procedimiento dirigido a construir grupos o categorías homogéneas, asignando entidades, trastornos, personas, a esas categorías según sus relaciones o los atributos que comparten, semejanzas, diferencias. Sistema de clasificación, conjunto no arbitrario de categorías. Diagnóstico. Es una identificación que se realiza cuando las entidades comprenden patrones de atributos clínicos, síndrome, etc., o el paciente presenta dichos patrones. Un diagnóstico psicopatológico consiste en situar correctamente al individuo en un sistema de clasificación. Es lo que se conoce como identificación. Nosología. Descripción, diferenciación y clasificación de las enfermedades. Si se asume que los trastornos mentales constituyen enfermedades, como se hace en psiquiatría, los conceptos de clasificación y nosología podrían utilizarse de forma equivalente. Taxonomía. Ordenación de las entidades en categorías naturales, según sus características, por similitud. Incluye estudiar la lógica, los principios y los métodos de construcción de sistemas categóricos, así como los procedimientos y reglas para llevar a cabo la identificación y la adscripción a las categorías. Se aplica el proceso de clasificación tanto como al estudio de la propia clasificación. Algunos autores distinguen clasificación y taxonomía porque no es lo mismo asumir que la clasificación de los trastornos mentales es arbitraria o que es el reflejo de algo natural que subyace a las entidades. Los sistemas de diagnóstico psiquiátrico suelen asumir que las entidades diagnósticas reflejan categorías naturales. Taxón. Este término se emplea para referirse a categorías que son naturales y no arbitrarias. Posee dos significados. Términos familiares de ámbito científico, especie, síndrome, enfermedad, y origen causal del tipo natural o clase. Por ejemplo, en taxonomía de plantas y animales se realiza a partir del origen filético del árbol evolutivo. En psicopatología se ha sugerido que el trastorno de identidad disociativo es un taxón, es decir, una condición mental con etiología específica por haber sufrido abuso sexual durante la infancia. Los taxones se describen en términos de conjuntos de objetos o como enfermedades orgánicas. Son elementos significativos de la naturaleza que existen con independencia de que seamos capaces de identificarlos o no. Si se tratase de una categoría arbitraria, sería algo dimensional. En psicopatología es importante determinar cuándo un fenómeno es de naturaleza taxónica y cuándo de naturaleza dimensional, lo cual se lleva a cabo mediante taxometría. Así que los dos principales enfoques en psicopatología para llevar a cabo las clasificaciones son: 1. El enfoque categorial, que es el método dominante en psiquiatría. Se basa en la presencia de signos y síntomas que caracterizan la enfermedad mental, el diagnóstico. Implica dicotomía, se tiene la enfermedad o no. Se asume implícita o explícitamente que se clasifican taxones. Se utilizan dos enfoques: el monotético, que requiere que deben cumplirse todos los criterios de una categoría para que se produzca el diagnóstico. Ejemplo, el trastorno de la Tourette se define por 4 criterios que deben cumplirse. Y el politético. Se basa en conjuntos de características y variantes para definir los criterios. Únicamente se requiere que se cumplan algunas para ser incluido en la categoría, por lo que se puede definir la categoría del trastorno sobre la base de un subconjunto de síntomas que pertenece a un conjunto más amplio de síntomas. Ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado se diagnostica cuando se cumplen al menos 3 de 6 síntomas. Y 2. El enfoque dimensional. Asume que no existen dicotomías. Las conductas son dimensiones o continuos que reflejarían desviaciones cuantitativas respecto de los niveles considerados normales. Por ejemplo, si se puntúa la ansiedad en un nivel patológico, indica una manifestación elevada de este síntoma de acuerdo a una curva de distribución normal en la población general. Relevancia de la clasificación y el diagnóstico en psicopatología. La psicología de los años 50-60 se caracterizó por una actitud general antidiagnóstica, considerando inadecuado etiquetar a los sujetos basándose en los principios de los sistemas de clasificación.
En el DSM-I, en 1952, se hizo una agrupación es DSM primero. En 1952 se hizo una agrupación simplista de 3 grandes grupos de trastornos mentales globales: psicosis orgánicas, neurosis psicógenas y trastornos del carácter. El DSM-II, en 1968, también aplicó descripciones globales de los trastornos mentales. No se consideraba tan relevante la delimitación de los síntomas como la dinámica de los conflictos subyacentes. Mischel, en 1968, denunció que los DSM-I y DSM-II adolecían de serias dificultades metodológicas en cuanto a validez y fiabilidad. La oposición al modelo médico de enfermedad se debía a que éste asumía causas subyacentes a las categorías sindrómicas. Por ejemplo, en el enfoque conductual se desarrolló el análisis funcional de la conducta y se enfatizó en que el diagnóstico psiquiátrico no era útil porque no aportaba información sobre el sujeto individual y no permitía llevar a cabo un análisis operativo de la conducta problema y sus elementos funcionales, antecedentes y consecuentes. Los sistemas de clasificación ayudan a ordenar y organizar los conocimientos de una disciplina, de manera que podrán ser aplicados a la psicopatología para construir un marco de referencia conceptual. Varios autores destacan las ventajas de proporcionar una clasificación de la conducta anormal. Primero, posibilitar la comunicación entre profesionales, con un uso común del lenguaje para describir la psicopatología, facilitando la replicación de trabajos, las acciones interdisciplinares, la homologación de tratamientos, los estudios epidemiológicos y el análisis de la efectividad de las terapias. Segundo, facilitar la recuperación de la información. La información fragmentada se recupera más fácilmente y se recuerda mejor la sintomatología del paciente al estar organizada y sistematizada. Esto agiliza el diagnóstico. Tercero, contribuir a la construcción de la teoría. La clasificación de un trastorno forma una representación del constructo teórico que establece la base con la que se elabora y prueba la teoría. Cuarto, definir e impulsar la investigación. Quinto, aportar ventajas específicas, como acumular información y documentación, hacer predicciones de forma longitudinal y clarificar la etiología de los trastornos. La homogeneidad en individuos con el mismo trastorno incrementa la eficacia de la investigación sobre factores etiopatogénicos. Y sexto, beneficiar a la psicología clínica, diagnósticos más precisos y fiables y determinar el tratamiento más adecuado. Predecir el curso clínico y la respuesta al tratamiento, determinar el estatus legal del paciente y proporcionar información fiable para la historia clínica y los informes. Se ha señalado que se maximizan los sistemas de clasificación y diagnóstico cuando se integran aspectos categoriales y dimensionales. Es lo que hace el transdiagnóstico, enfoque que formaliza la psicopatología desde un conjunto de procesos cognitivos y conductuales etiopatogénicos, causales y/o de mantenimiento, los cuales constituyen la base sobre la que se puede organizar los trastornos mentales en grupos o espectros. El transdiagnóstico supone una nueva forma de entender y de tratar los trastornos mentales. En lugar de centrarse en lo específico y diferencial de cada uno de ellos, su atención se localiza en lo que tienen en común, en los procesos psicológicos que subyacen a muchos de ellos. Modelos de clasificación. Se ha señalado clásicamente que hay 5 modelos estructurales básicos para la clasificación, que serían los modelos jerárquicos, categoriales, dimensionales, circunplejos, que parten del supuesto de que una dimensión adopta una ordenación circular donde la mitad del círculo es el opuesto a la otra mitad, y los modelos híbridos, combinación de los modelos categorial y dimensional. Algunos autores lo han llamado RADEX. Por ejemplo, combinar un trastorno categoría con el nivel de gravedad, la dimensión. No son excluyentes entre sí y algunos se relacionan, como las categoriales con los jerárquicos y los dimensionales con los circunplejos. Emplear un sistema de tipo categorial exige el cumplimiento de una serie de requisitos, que serían la existencia de límite claros entre categorías, que las categorías sean mutuamente excluyentes y que debe tener homogeneidad entre los miembros de cada categoría. Pero desde la psicopatología es difícil apoyar estos supuestos,
en el sentido de que los estudios epidemiológicos indican que hay altas tasas de comorbilidad entre diferentes trastornos, es decir, coexisten dos o más categorías diagnósticas en una misma persona como regla y no como excepción. Además, hay evidente heterogeneidad dentro de un mismo trastorno en cuanto a gravedad y sintomatología. Esto refleja las limitaciones del modelo categorial. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad y la depresión, es complejo determinar dónde está el umbral para decidir si un paciente manifiesta el trastorno. Un sistema dimensional clasifica los casos clínicos basándose en la cuantificación de atributos más que en la asignación de categorías, centrándose en el grado en el que se puede clasificar a un individuo en función de la gravedad de determinadas dimensiones. Así que describe fenómenos distribuidos de forma continua y sin límites definidos. Esto resulta más congruente con el enfoque de la psicopatología desde una perspectiva psicológica. Los enfoques categoriales, cualitativos, dominan los principales sistemas de clasificación, pero no tienen que ser necesariamente excluyentes con los dimensionales, que son cuantitativos, de forma que se pueden usar modelos híbridos. Desde la psicología conductual, se han sugerido opciones alternativas de clasificación a los sistemas clásicos, como en 1977 el PRCS, Psychological Response Classification System, donde se clasifican las conductas, no los individuos, en base a 6 sistemas de respuesta: motor, perceptivo, biológico, cognitivo, emocional y social. Se definen operativamente a través de categorías de respuesta, por lo que se basa en datos objetivos en lugar de inferencias. Hitos en la clasificación de la conducta anormal. La psiquiatría ha usado tradicionalmente un método categorial, aunque en la actualidad se produce un interés creciente hacia el dimensional. Los antecedentes actuales de las clasificaciones psiquiátricas parten de Alemania, Kahlbaum, Kraepelin, etc. En el de Kraepelin se sientan las bases de los síndromes psicóticos funcionales. Hablaba de complejos sintomáticos y no de enfermedades. Desde la psicología se evidencian modelos dimensionales como el de Eysenck, basado en las dimensiones de la personalidad. A partir de Freud y su teoría sobre la neurosis, cambia la perspectiva porque para él la neurosis no tiene un origen orgánico sino psicológico, en contra de la visión de Cullen. Freud estableció que existían dos tipos de neurosis según la ansiedad experimentada. Ansiedad sentida, que incluyó aquí las neurosis fóbicas y las neurosis de ansiedad, y la ansiedad inferida, incluyó aquí las neurosis obsesivo-compulsivas y la histeria. Eysenck y Freud compartían modelos dimensionales, pero se diferenciaban en la etiología de la neurosis y en que Eysenck veía la neurosis y la psicosis según dimensiones independientes de personalidad, mientras que Freud las consideraba en una única dimensión, funcionamiento del yo. Para Freud, la psicosis posee mayor grado de regresión del yo. La clasificación psicoanalítica de Freud ha marcado las clasificaciones contemporáneas en psicopatología. Autores recientes categorizan de forma similar a los postulados de Freud. Ansiedad observada, fobias, pánico, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, TEPT. Ansiedad inferida, la histeria, trastornos somatomorfos y la disociación, trastornos disociativos. Cabe destacar que el enfoque categorial es práctico, intuitivo y fácil de aplicar. El enfoque dimensional es más complejo, laborioso y menos familiar. Ambos enfoques parecen necesarios y complementarios y se hace incomprensible que un psicólogo defienda un enfoque puramente dimensional, desechando la evidencia. En este sentido, la taxometría posibilita conocer la naturaleza de los trastornos para saber si es categorial, dimensional o mixto, porque está dirigida a identificar la naturaleza de las entidades objeto de clasificación y así detectar la existencia de taxones para diferenciarlo de los fenómenos continuos, dimensiones. Por ejemplo, se ha puesto de relieve la naturaleza taxónica de algunos dominios psicopatológicos, como la esquizotipia, disociación, consumo de sustancias, alcohol, nicotina, autismo, ludopatía, riesgo de suicidio, paidofilia y psicopatía. La esquizotipia se solapa con síntomas de la esquizofrenia y del trastorno de personalidad esquizotípico.
deslizamiento cognitivo con percepciones inusuales, creencias mágicas, pérdida de asociaciones y pensamiento tangencial y también anedonia. También se ha demostrado un taxón de la disociación, trastornos disociativos, que es una falta de integración de las funciones de la conciencia, la memoria, la identidad y la percepción del medio. Para la psicopatía, la evidencia es menos consistente. Vamos a ver los principales hitos en el desarrollo de la clasificación de la conducta anormal. Vamos a ver unos autores y su pequeña contribución. Philip Pinel, en 1789, publicó su libro Nosography Philosophique, donde lleva a cabo una clasificación de las enfermedades mentales. William Cullen clasifica los trastornos mentales usando un enfoque basado en los sistemas biológicos utilizados para clasificar a las plantas y animales. Carl Kahlbaum incorporó a la nosología la evaluación del curso de la enfermedad. Henry Maudsley sugirió clasificar los trastornos mentales sobre la base de síntomas identificables. Emil Kraepelin, en 1883, publica el Compendio de Psiquiatría, en el cual clasifica los trastornos mentales como complejos sintomáticos, no como enfermedades. Diferencia las entidades nosológicas asociadas a la demencia precoz, hebefrenia, catatonia y demencia paranoide, de la psicosis maníaco-depresiva, trastorno afectivo. En su obra introduce ciertos conceptos dimensionales comunes a las psicosis, demencia precoz, al referirse a trastornos del pensamiento, la atención, las emociones y el negativismo. Sigmund Freud clasifica los trastornos mentales en neurosis, psicosis y perversiones. Clasifica las neurosis en neurosis experimentadas, que son neurosis fóbicas y neurosis de ansiedad, y neurosis inferidas, las neurosis obsesivo-compulsiva e histeria. Organización Mundial de la Salud publica la 6ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, incluyendo un capítulo dedicado a la clasificación de los trastornos mentales. American Psychiatric Association, APA, publica la primera edición del DSM, Diagnostic and del DSM. Incluye 3 grandes grupos de trastornos: psicosis orgánicas, neurosis psicógenas y trastornos del carácter. Hans Eysenck delimita las dimensiones de neuroticismo, extraversión y psicoticismo y clasifica los trastornos mentales sobre la base de dichas dimensiones. American Psychiatric Association, Con la publicación de la 3ª edición del DSM, el DSM-3, se produce la primera gran revolución en la clasificación de los trastornos mentales. Incluye criterios específicos para el diagnóstico de los trastornos mentales basados en elementos externos de validación y el sistema multiaxial. Lee A. Clark y David Watson publican el modelo tripartito sobre el afecto, la ansiedad y la depresión. Christopher G. Fairburn y Zafra Cooper y Rod Safran, espero que lo haya dicho bien, seguro no, establecen la primera clasificación transdiagnóstica de los trastornos mentales aplicada a trastornos alimentarios. American Psychiatric Association, otra vez, en 2013, publica el primer enfoque híbrido para la clasificación de los trastornos mentales aplicado a los trastornos de la personalidad. Integra parcialmente aspectos del enfoque dimensional en estructuras de base categorial. Consorcio HITOP, de Roman Kotov, en 2017, primera clasificación dimensional de la psicopatología como alternativa a las nosologías categóricas tradicionales. Hasta aquí la tablita. En relación a otros trastornos alimentarios, depresión, ansiedad, personalidad, hay evidencia de su naturaleza no taxónica, aunque puede haber taxones relacionados con subtipos específicos de depresión, pero no hay evidencia de que exista un taxón general para la depresión y lo mismo ocurriría con otros trastornos, por ejemplo, un taxón de vulnerabilidad cognitiva al trastorno de pánico. Enfoques de clasificación categorial, sistemas DSM y CIE. A partir del siglo XX hubo una atmósfera de rechazo hacia la actividad clasificatoria en psiquiatría y psicología clínica, básicamente por la influencia del psicoanálisis. Además, desde el conductismo se criticaba el diagnóstico tradicional por su escasa consideración de la valoración individual.
Los humanistas mostraban rechazo a ese diagnóstico por su carácter deshumanizador, por los efectos negativos sociales de aplicar una etiqueta al individuo y porque el desarrollo del tratamiento tenía poco valor. Además, los sistemas diagnósticos de la época eran poco fiables. Actualmente se han desarrollado procedimientos cognitivo-conductuales para trastornos específicos, así como tratamientos psicofarmacológicos e instrumentos psicométricos. Los sistemas de clasificación de la APA, la American Psychiatric Association, y la OMS son paralelos con categorías diagnósticas equiparables, por lo que son compatibles, aunque el DSM ha marcado las pautas de clasificación de los trastornos mentales hasta la fecha. Primeros intentos de clasificación de la conducta anormal. En 1934, la APA desarrolló la Standard Classified Nomenclature of Disease, para pacientes crónicos internos, muy útil al final de la Segunda Guerra Mundial en trastornos agudos psicofisiológicos o de personalidad. En 1948, la OMS publicó la sexta edición de la CIE 6, que por fin dedicó un capítulo a la clasificación de trastornos psiquiátricos como psicosis, trastornos psiconeuróticos y trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia. Aunque hasta el CIE 9 no fueron clasificaciones descriptivas y operativas, de psicosis, trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos y el retraso mental. La APA publicó el DSM-1 en 1952, influido por la doctrina de Meyer, que rechazó el reduccionismo biológico de Griesinger y Kraepelin y quiso identificar los trastornos mentales como patrones de reacciones psicobiológicas de la personalidad y no como enfermedades donde incluyen estresores psicosociales y o físicos. Freud también fue influyente en el DSM-I por los conceptos que alberga del psicoanálisis, mecanismos de defensa, neurosis, conflicto neurótico, etc. Había 3 grupos de trastornos: las psicosis orgánicas, neurosis psicogénicas y trastornos del carácter. El DSM-2 se homologó con el CIE 8, elevando a 10 los grupos de trastornos, gravitando en torno al concepto de neurosis, asumiendo la idea psicoanalítica de que las neurosis son defensas contra la ansiedad, trastornos de ansiedad, y se acepta un mecanismo subyacente patológico. Los 2 primeros DSM se limitaban a descripciones globales y carecían de una descripción de criterios formales. No había definición de síntomas y síndromes, no había una lista de los síntomas requeridos para efectuar el diagnóstico y no había criterios objetivos para evaluar los síntomas. Los estudios sobre la fiabilidad de los diagnósticos de estas versiones de DSM en los años 50-70 dan un resultado inferior a 0,50. DSM-3. Revolución en la clasificación de los trastornos mentales. En 1980, el sistema de diagnóstico basado en el DSM-3 transformó radicalmente la naturaleza de la enfermedad mental. Importó un modelo de diagnóstico desde la medicina. Se basó en el trabajo de Robin y Guth en 1970 sobre criterios externos de la validación diagnóstica, de Fechner Criteria 1972 y Research Diagnostic Criteria 1975. La psiquiatría se reorganizó pasando de un diagnóstico con papel marginal a otro que era la base de la especialidad. Este DSM-3 enfatizó las categorías de enfermedad en lugar de utilizar límites imprecisos entre conducta normal y anormal. Aportó dicotomías en lugar de dimensiones y síntomas manifiestos en lugar de mecanismos etiológicos subyacentes. Este nuevo paradigma categorial basado en síntomas incrementó el número de trastornos, pero no de conductas tratadas de psiquiatría, ni supuso un incremento de la medicalización. Según Sandin, en 2013, el DSM-3 significó el triunfo de Kraepelin sobre Freud, es decir, cambiar del paradigma psicosocial, el dimensional, al basado en síntomas, categorial. Además, el DSM-3 introdujo el sistema de diagnóstico multiaxial, que mediante 5 ejes mejora la claridad conceptual en la descripción de los casos y facilita la organización de la información clínica. La categorial serían del eje 1 al 3, que el eje 1 serían síndromes clínicos, eje 2
trastornos de personalidad y trastornos específicos del desarrollo, y el eje 3, trastornos somáticos o físicos. Estas serían los categoriales, y luego tenemos el dimensional, que es biopsicosocial, el eje 4, que determina la gravedad de los estresores psicológicos, y el eje 5, que determina el nivel de funcionamiento adaptativo del sujeto. Al incorporar nuevos trastornos mentales en el DSM-3, se impulsó la investigación y nuevos tratamientos en psicopatología y psicología clínica. Por primera vez se hablaba del trastorno de estrés postraumático, trastorno de pánico, autismo infantil, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno de personalidad múltiple, la fuga y la amnesia psicógena, el trastorno de ansiedad de separación y la fobia social. Trastorno mental. Es un síndrome que se caracteriza por una perturbación clínica en la cognición, la regulación emocional o la conducta, que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen al funcionamiento mental. El DSM-3 también era ateórico, neutral en cuanto a causas o teorías etiológicas, por lo que facilitó su utilización por cualquier clínico: psiquiatría, psicología, medicina, psicología forense. DSM-4 y CIE-10, refinamiento del enfoque basado en síntomas. Ambos sistemas conviven desde hace años, llegando a tener carácter oficial a nivel internacional. Por eso el DSM ha adoptado los códigos de diagnóstico de la CIE. El DSM-4 tiene unos criterios diagnósticos más precisos, claros y descriptivos que el DSM-3. También incluye, de forma explícita y específica, los criterios de significación clínica para poder efectuar el diagnóstico. El DSM-5, hacia el nuevo paradigma. En 2013 se introdujo la publicación del DSM-5. Incluyó aspectos como la incorporación de los avances neurocientíficos en psicopatología y psiquiatría, la posibilidad de añadir criterios dimensionales a los trastornos y la necesidad de delimitar los trastornos según el ciclo vital, el género y las características culturales. Se elaboró desde 1999 con múltiples grupos de trabajo que revisaron la literatura validada empíricamente, los ensayos de campo realizados, la información abierta a la opinión pública de profesionales y los criterios de diagnóstico. Incluye 22 grupos generales de trastornos. Se pretendió inicialmente un cambio de paradigma basado en una coherencia de conjuntos de síntomas hacia un sistema dimensional basado en circuitos cerebrales y evidencia neuroquímica, pero se ha optado por una opción intermedia, es decir, no renunciar al enfoque categorial de base, pero introduciendo conceptos psicológicos dimensionales. Los principales cambios afectan a múltiples aspectos de la clasificación de los trastornos mentales e incluyen los cambios en la estructura organizativa de los trastornos mentales, dimensiones y espectros, que esto lo que haría pues es establecer un marco estructural abierto que posibilita una nueva conceptualización y reorganización de los síndromes y las categorías diagnósticas sobre la base de dimensiones psicopatológicas relevantes. Esta idea de integrar dimensiones psicológicas con categorías y síndromes diagnósticos es consistente con los nuevos avances de la psicología clínica en el campo del transdiagnóstico. El único ejemplo de clasificación dimensional quedó relegado a la sección 3. Se agregaron especificaciones de gravedad acompañadas con las correspondientes dimensiones subyacentes. Los conceptos de clasificación dimensional han quedado tímidamente plasmados, afectando principalmente a los criterios de diagnóstico de la capacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, dimensiones conceptual, social y práctica, el trastorno del espectro del autismo, dimensiones de comunicación social y conductas restrictivas repetitivas, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, dimensiones de delirios, alucinaciones, pensamiento, lenguaje desorganizado, conducta psicomotora anormal y síntomas negativos, y los trastornos neurocognitivos, dimensiones de atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguajes perceptivo-motora y cognición social. Se han incluido medidas transversales de gravedad clínica, instrumentos dirigidos a efectuar evaluaciones diversas sobre síntomas transversales para identificar áreas adicionales de estudio que favorezcan el diagnóstico y tratamiento. Instrumentos varios de evaluación de la gravedad del trastorno, como medidas específicas,
y también se describen trastornos según etapas del ciclo vital y se suprime el sistema multiaxial, a pesar de su utilidad clínica. Establece trastornos del neurodesarrollo en lugar del grupo de la infancia y la adolescencia. Los trastornos se ordenan según el ciclo vital, la edad. Cambios en los grupos de trastornos. Se hace énfasis en el modelo biomédico, se cambian los trastornos cognitivos del DSM-4 por trastornos neurocognitivos. Otros cambios son fragmentación del grupo de los trastornos de ansiedad en 3, que son trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, y trastornos relacionados con traumas y estresores. La división del grupo de trastornos del estado de ánimo en trastornos bipolares y trastornos relacionados y los trastornos depresivos, y la creación de 3 grupos de trastornos sexuales: las disfunciones sexuales, la disforia de género y los trastornos parafílicos. Cambios en categorías específicas de trastornos mentales. Destaca el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno neurocognitivo leve, el trastorno de desregulación del ánimo disruptivo, el trastorno de atracones y el trastorno de ansiedad hacia la enfermedad. Estos han sido duramente criticados. Por ejemplo, un paciente con cáncer tendría el trastorno de síntomas somáticos por tener elevada sintomatología somática. O los niños con cambio en el estado de ánimo no necesariamente tienen un trastorno mental. También existe el declive cognitivo natural que no constituye un trastorno mental. Algunas modificaciones tienen implicaciones clínico-diagnósticas, como separar el trastorno de pánico y la agorafobia o integrar la fuga disociativa en la amnesia disociativa. Algunos trastornos del DSM-4 se han suprimido en el DSM-5, con razón o no. Por ejemplo, se suprime la hipocondria y los tipos de esquizofrenia paranoide, desorganizada y catatónica. Gran parte del colectivo científico se ha opuesto a la supresión del trastorno de Asperger o del síndrome de Rett para englobarlos en trastornos del espectro del autismo. Comentarios sobre las aportaciones, limitaciones y críticas relacionadas con el DSM-5. Los puntos más críticos han sido la expansión del sistema diagnóstico en nuevos trastornos y la reducción de los umbrales en algunas categorías diagnósticas que podrían dar lugar a una inflación de diagnósticos, creando falsas epidemias. El NIM, National Institute of Mental Health, ha manifestado que este sistema de diagnóstico no es válido porque se basa en síntomas clínicos en lugar de hacerlo en la biología, como el resto de la medicina. Apuesta por el sistema Research Domains Criteria, RDoC, que busca mejorar el diagnóstico psiquiátrico con una medicina de precisión. La BPS, British Psychological Society, defiende dar menos importancia al diagnóstico y más al análisis biopsicosocial. También se ha criticado la desaparición de evaluación multiaxial. Luego tenemos la tabla en el libro, que es la tabla 3.2, los grupos clases de trastornos mentales descritos en el DSM-5 y las correspondencias con los grupos del DSM-4 y la CIE-10. Como es una tablita, mejor lo podéis ver en el libro o en los apuntes que estaré subiendo a Patreon. En estos apuntes que tengo entera la tabla. Y seguimos. Desde la propia psiquiatría científica se ha alertado de que una psiquiatría como neurociencia aplicada revaloriza el cerebro, pero la conduce a una disciplina sin mente, sin sociedad y sin cultura. Esto lo dijo Bracken en 2012. Desde el contexto médico y psicológico se puede decir que el DSM-5 supone una evolución, pero no una revolución. Se observan avances hacia una clasificación más válida de la psicopatología, acercando los modelos categorial y dimensional, combinando síndromes clínicos con dimensiones psicopatológicas clínicamente relevantes. Tenemos otra tablita, la 3.4, que ya sabéis que la encontramos en el libro o en los apuntes, en grupos de trastornos mentales descritos en la CIE-11 y sus correspondencias con los grupos del DSM-5. La CIE-11. Acercamiento al DSM-5. La segunda edición de la CIE no se ha publicado, tan solo borradores. No implica mejoras relevantes con respecto al DSM-5. No parece viable el salto a un nuevo paradigma categorial. La CIE-11
Clasifica los trastornos mentales en el grupo de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Se definen como síndromes con perturbaciones cognitivas que reflejan una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. La CIE-11 clasifica 21 grupos generales de trastornos mentales. Al acercarse el CIE al DSM, el primero ha incrementado el número de grupos de trastornos. En el CIE se reproducen los trastornos del DSM-5 con cambios, como un nuevo grupo llamado trastornos mentales o del comportamiento asociados al embarazo, el parto o el puerperio. También se propone la independencia de ciertos grupos, catatonia, trastornos del control de impulsos y los trastornos facticios, que el DSM-5 subsume en grupos más amplios. Algunos trastornos dejan de pertenecer a trastornos mentales, como los trastornos del sueño, el trastorno de estrés agudo y los trastornos sexuales, que son condiciones relacionadas con la salud sexual y no trastornos mentales. Se incluye el trastorno de estrés postraumático complejo, el TEPT complejo, y el trastorno de duelo prolongado, asociado a pérdidas afectivas cuando se mantiene durante más de 6 meses. El TEPT se caracteriza por problemas en la regulación del afecto, creencias persistentes sobre uno mismo como disminuido, inútil, con sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso, y dificultades para mantener relaciones sociales. El TEPT complejo se asocia a vivencias de múltiples sucesos traumáticos, un trauma prolongado o un trauma muy grave, veteranos de guerra, niños expuestos a abusos físicos o sexual, etc. Surge en el nuevo CIE la incongruencia de género, antiguamente trastorno de la identidad sexual, y el DSM-5 disforia de género, en línea con las reivindicaciones de los grupos LGTB. Resaltar que la adicción a los juegos es ahora considerada como trastorno mental, gaming disorder, cuando son juegos digitales o videojuegos, y que es diferente del juego patológico, gambling disorder, el cual se refiere a jugar dinero en apuestas, etc. La hipocondria se sitúa en el grupo de trastorno obsesivo-compulsivo o trastornos relacionados. Enfoques de clasificación dimensional, HITOP y REDOC. Aunque en el DSM-4 se reconoció el enfoque categorial como insuficiente, el enfoque dimensional se vio como menos útil en clínica e investigación y con limitaciones, por ser las descripciones dimensionales numéricas menos familiares y claras que los nombres de las categorías y porque no hay acuerdo para elegir la dimensión óptima para una clasificación. Recientemente se ha intentado clasificar la conducta anormal con enfoques dimensionales basándose sobre todo en la psicología, como el HITOP, que es, mi inglés, Hierarchical Taxonomy of Psychopathology. También se está desarrollando desde la medicina el REDOC, el Research Domain. El HITOP es una clasificación dimensional de la psicopatología desde un enfoque psicológico empírico. Se basa en una estructura jerárquica con diversos niveles de generalización, entre los que se incluyen espectros, subfactores, síndromes, trastornos, componentes y síntomas. Y el REDOC es un sistema de clasificación psiquiátrica basado en dimensiones sustentadas biológicamente. Incluye sistemas psicológicos como procesos cognitivos, motivación, etc. y unidades de análisis biológicas, genes, moléculas, etc. Enfoques psicológicos dimensionales del HITOP. Enfoques dimensionales iniciales. Eysenck en 1967, basándose en las dimensiones de personalidad, de neuroticismo y extraversión, diferenció diversos grupos de trastornos mentales: neuróticos, distímicos, histéricos, psicosomáticos y psicópatas. Luego diferenció entre pacientes neuróticos y psicóticos a partir de dimensiones de neuroticismo y psicoticismo. A este modelo de los tres grandes, neuroticismo, extraversión y psicoticismo, le siguió el modelo de los 5 grandes: neuroticismo, extraversión, apertura, afabilidad y tesón o escrupulosidad, de Wiggins en 1996. Este ha influido en el DSM-5, pero quedando relegado como modelo alternativo para trastornos de personalidad: antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo-compulsivo y esquizotípico, quedando fuera el paranoide, el esquizoide, el histriónico y el dependiente. En contraste con los criterios politéticos que se refieren a los síntomas, este nuevo modelo se basa en el deterioro moderado o grave de áreas de funcionamiento de la personalidad, como la identidad, autodirección,
empatía e intimidad, y en 5 rasgos de personalidad desadaptativos, como la afectividad negativa frente a estabilidad emocional, el desapego frente a extraversión, antagonismo frente a afabilidad, desinhibición frente a escrupulosidad y psicoticismo frente a lucidez o apertura. Constituyen una extensión del modelo de los 5 factores. Comprenden 25 facetas de rasgos de personalidad, por ejemplo, la hostilidad de la afectividad negativa o la impulsividad de la desinhibición. Uno de los modelos dimensionales, basado en métodos cuantitativos para la infancia y la adolescencia, habla de síndromes interiorizados y síndromes exteriorizados. Achenbach, 1966, con dimensiones de banda ancha, que sería la banda interiorizada, síndromes de banda estrecha, el ansioso depresivo, sintomatología somática y retraimiento. Y la banda exteriorizada, problemas de banda estrecha, conflictos sociales, conducta agresiva, síndromes de problemas sociales y ruptura de reglas. Ambos no son excluyentes. La comorbilidad entre las conductas de ambas dimensiones es elevada. Los síndromes de problemas atencionales y de pensamiento no entran en estas 2 grandes dimensiones. El modelo tripartito, afecto negativo y positivo, ansiedad y depresión, de Clark y Watson en 1991, relacionó los aspectos comunes y los específicos de la ansiedad y la depresión. Aunque solo diferenciaron entre afectividad positiva y negativa y activación fisiológica, se establecen unas bases para clasificar los trastornos emocionales. Clasificaron 3 subtipos. 1. Síndrome de ansiedad, alto afecto negativo y alta activación fisiológica. Síndrome depresivo, alto afecto negativo y bajo afecto positivo. Y el tipo mixto ansioso depresivo, alto afecto negativo, bajo afecto positivo y elevada activación fisiológica. Brown, en 1998, amplió el modelo enfatizando en que los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo son trastornos de la emoción, ansiedad, miedo y depresión. Sugirieron una correspondencia con el modelo tripartito de Clark y Watson en 1991. Afecto negativo más elevada activación autónoma sería un trastorno de ansiedad. El alto afecto negativo más bajo afecto positivo serían los trastornos depresivos y el bajo afecto positivo sería igual a la fobia social, que tiene semejanza con la depresión. Watson, en 2008, enfatizó en la jerarquía y la necesidad de establecer una superclase de trastornos emocionales. Partió de la elevada comorbilidad entre síntomas depresivos como la tristeza y la depresión y síntomas de ansiedad y miedo en trastornos de ansiedad y depresión. Esta superclase debería dividirse en 3 subclases, que sería la primera, los trastornos que definen el factor de ansiedad-sufrimiento o trastornos de distrés, que son depresión mayor, distinta y trastorno de ansiedad generalizada. Implican malestar subjetivo generalizado y afectividad negativa. Segundo, los trastornos que definen el factor de miedo en los análisis estructurales, como los trastornos de pánico, agorafobia, fobia social y fobia específica. Y tercero, los trastornos bipolares, bipolar primero, segundo y ciclotimia. El trastorno obsesivo-compulsivo compartiría síndromes que se sitúan fuera de los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, por lo que podría llamarse síndromes del espectro obsesivo-compulsivo. La clasificación de Hitop, Hierarchical Taxonomy of Psychopathology. El consorcio Hitop, 40 psicólogos coordinados por R. Kotov en 2017, introduce una nueva clasificación empírica y jerárquica de los trastornos mentales para solucionar algunos problemas tradicionales como la discontinuidad en lo normal y lo anormal, la heterogeneidad de cada trastorno, la comorbilidad entre trastornos y la baja estabilidad de los trastornos. Esto parece un trabalenguas. Así que se basan en la covariación empírica de los síntomas para reducir la heterogeneidad y reduce los problemas de la separación entre síndromes y la inestabilidad diagnóstica. Los autores aportan pruebas sobre la evidencia de validez externa de los espectros y subespectros, incluyendo criterios de validación como vulnerabilidad genética compartida, por ejemplo, los estudios genéticos moleculares,
factores de riesgo ambientales comunes, por ejemplo, los estudios de gemelos, anormalidades neurobiológicas, por ejemplo, diferenciando entre los subfactores de distrés y miedo, curso de la enfermedad, por ejemplo, fenómenos de recuperación, deterioro funcional, por ejemplo, dimensión de afecto negativo que explica el deterioro asociado a los síntomas de ansiedad y depresión, la eficacia del tratamiento, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica que puede implementarse para espectros o subfactores. El GITOP integra enfoques empíricos como los derivados del modelo tripartito, las propuestas sobre síndromes interiorizados y exteriorizados y el enfoque de clasificación de las dimensiones y trastornos de la personalidad. También hay una consistencia con clasificaciones tradicionales, como separar trastornos neurotípicos, trastornos psicóticos y trastornos de conducta y personalidad. Un enfoque dimensional desde el modelo médico, los RDoC. Los Research Domain Criteria, RDoC, buscan una base explícitamente biológica y con fines de investigación a través de medidas neurobiológicas y conductuales. Los RDoC se apoyan en supuestos que configuran su filosofía y metodología. Enfatizan la aplicación de la ciencia básica de los sistemas cerebrales y la conducta, adoptan una estructura dimensional en línea con la evidencia de que la mayoría de los circuitos cerebrales se distribuyen de forma continua, como por ejemplo los implicados en el refuerzo y la amenaza, e intentan otorgar de partida un peso similar a las diferentes unidades de análisis. Los RDoC suponen una alternativa seria a los sistemas clásicos de clasificación DSM y CIE, adoptan un enfoque dimensional de la psicopatología, son consistentes con los principios del transdiagnóstico y pretenden incorporar los avances de la neurociencia cognitiva, aunque presentan problemas metodológicos básicos como limitación en métodos de neuroimagen y excesivo énfasis a factores biológicos. También es negativo que se base en un modelo puramente médico, así como en asumir que los trastornos mentales son trastornos del cerebro. Los RDoC proporcionarán una visión completa sobre el papel del cerebro en las dimensiones de la conducta humana, pero no tanto para la clasificación y diagnóstico de la psicopatología. El transdiagnóstico, un nuevo enfoque desde la psicología. De acuerdo con los conceptos y métodos de análisis taxométricos actuales, se observa que ni todos los trastornos son dimensionales ni muchos dejan de ser categoriales. Un constructo psicopatológico puede compartir ambas características. El transdiagnóstico consiste en entender los trastornos mentales sobre la base de un rango de procesos cognitivos y conductuales etiopatogénicos, causales y/o de grupos de trastornos generales. Lo dijo Sandin en 2012. Aunque se base en una conceptualización dimensional de la psicopatología, en realidad es una integración entre ambos enfoques, el dimensional y el categorial. Un objetivo del transdiagnóstico consiste en determinar hasta qué punto un conjunto dimensional de procesos y factores apoya o refuta un conjunto de trastornos comunes. Representa una aproximación científica convergente e integradora. Su formalización se inició tras la publicación del trabajo de Fairburn en 2003. Partieron de que los pacientes con trastornos alimentarios, con independencia del tipo de trastorno, suelen compartir síntomas nucleares, como la sobrevaloración de la silueta y el peso corporal, preocupación excesiva por las dietas, etc., y también ciertos procesos psicopatológicos genéricos, como el perfeccionismo, la baja autoestima, la intolerancia emocional y dificultades interpersonales. Barlow, de 2004 a 2018, parten de la existencia de un espectro amplio basado en el neuroticismo o afecto negativo propuesto como dimensión latente de vulnerabilidad hacia los trastornos emocionales. Este factor general también podría ser aplicado a otros trastornos de afecto negativo, como alimentarios, bipolares, somatomorfos o disociativos. También se apoyan en el modelo tripartito sobre afecto, ansiedad y depresión, enfatizando sobre la elevada comunalidad fenomenológica entre ansiedad y depresión. Subrayan 4 constructos psicopatológicos transdiagnósticos nucleares para trastornos emocionales. Serían la atención autofocalizada, autopreocupación neurotípica, la percepción de incontrolabilidad e impredecibilidad, tendencia a la acción y conductas impulsadas por la emoción,
y evitación emocional, situacional, interoceptiva y cognitiva. Los dos primeros procesos están implicados en las evaluaciones negativas antecedentes características de pacientes con trastornos de ansiedad y depresión como señales de peligro internas, sensaciones físicas o externas, expresadas en evaluaciones erróneas de sobreestimación o catastrofismo. Esto lleva a la evitación emocional, como la distracción, racionalización, rituales cognitivos, supresión emocional, preocupación, rumiación y búsquedas de señales de seguridad. Las conductas impulsadas por la emoción, CIE, son respuestas que reducen la intensidad de las sensaciones en estados emocionales demasiado intensos. Pueden ser adaptativas, como la protección ante un peligro, o desadaptativas, por ejemplo, aislarse ante la emoción de depresión elevada. Harvey, en 2004, categorizaron 4 dominios psicológicos: atención, memoria, razonamiento, pensamiento y conducta. Asumen que algunos procesos podrían solaparse. Por ejemplo, la evitación atencional puede ser considerada también una conducta de seguridad, como una persona que evita la mirada porque se protege del rechazo social. Se han sugerido otros constructos transdiagnósticos como estrategias de regulación emocional, reevaluación, evitación emocional, resolución de problemas, la sensibilidad a la ansiedad, la intolerancia a la incertidumbre y el perfeccionismo. En definitiva, el transdiagnóstico supone una integración de factores categoriales en un esquema de base dimensional, consistente con los estudios de taxometría. El transdiagnóstico debe posibilitar una clasificación de los trastornos mentales con criterios teóricos y empíricos y no tanto por consenso o política científica. Luego tenemos varias tablitas que, pues las podéis ver también en el libro, que sería la 3.5, las aportaciones de la psicopatología antecedentes al desarrollo del transdiagnóstico, y la 3.6, conceptos y procesos psicopatológicos transdiagnósticos. Y tras revisar estas tablitas, pues ya acabamos con el tema 2, que en el libro es el tema 3, ¿vale? El siguiente será el capítulo 15, así que no os asustéis. Y nada, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.